podcast CoMusic. Este es el proyecto de colaboración con compositoras latinoamericanas. Episodio 1, Serie 7. Nuestro CoMusic Podcast presentará 3 programas en la radio web comunal Archipel con sede en Berlín, de 1 hora de duración cada uno, durante 3 martes, los días 5, 19 y 26 del mes de septiembre, que serán transmitidos en la emisión FM en 88.4 Berlín, 90.7 Potsdam, Colaboradio, Freies Radio Berlin Brandenburg, a las 12 del mediodía de Berlín. Los programas representarán un espacio de presentación del trabajo de compositoras latinoamericanas abarcando 6 países, media hora por país, con colegas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Venezuela, en el que se presentarán y harán conocer su música y actividades actuales. Estos 3 programas pretenden abrir más espacios para dedicarle más tiempo a cada país, incluir otros países y así difundir y compartir la música de más colegas. Este proyecto no solo tiene el objetivo de difundir y compartir el trabajo creativo de cada persona desde todos los espacios, sonoridades, latitudes en las que estamos, sino además tiene el propósito de crear canales de intercambio y espacios para creaciones conjuntas y lograr un nuevo pensamiento crítico creativo hacia nuevas corrientes de expresión en el que la palabra y el imaginario se transforman para crear nuevos paradigmas de escucha y activismo. El primer episodio de la serie 7 del podcast CoMusic lo iniciamos presentando a Bolivia como el país anfitrión de los programas, por llevar a cabo el podcast y gestión del proyecto de colaboración con compositoras de Latinoamérica. Como creadoras bolivianas, pero desde nuestros lugares de residencia, Bolivia y Alemania, nos presentamos Lluvia Bustos Soria y Bertelena Artero Ponce, con 2 obras que simplemente reflejan el punto de partida actual como inicio de este proceso de intercambio transversal y creativo a través de la colaboración entre países de Latinoamérica y la ciudad de Berlín, y lograr muchos más estrenos de obras de música contemporánea y experimental latinoamericana, que es lo que venimos trabajando desde el espacio CoMusic. En la segunda parte del primer episodio presentamos a Valeria Valle y Krishea Koik de Chile, 2 creadoras chilenas que han revolucionado y siguen en constante trabajo activista, no solo desde la academia y la educación musical, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidad desde Chile, como ser el extractivismo medioambiental, la violencia y desigualdad de género desde las artes, promoviendo la neurodiversidad, entre otros. En el segundo episodio de la serie 7 del podcast CoMusic presentamos a México y Colombia. En la primera parte presentamos a Ana Mora y Tania Rubio, 2 creadoras mexicanas que han revolucionado y siguen en constante trabajo activista, no solo desde la educación musical e investigación científica, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidad, como ser el extractivismo medioambiental, la bioacústica, la violencia y desigualdad de género desde las artes, promoviendo el respeto a otras diversidades de género, culturales y especies no humanas, entre otros. En la segunda parte del segundo episodio presentamos a Melissa Vargas y Ana María Romano Gómez, de Colombia, 2 creadoras que han revolucionado y siguen en constante movimiento activista, no solo desde la academia y la educación musical, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidad desde Colombia, como ser la violencia y desigualdad de género y promoviendo la diversidad de género, culturales y políticas desde las artes, creando nuevos espacios y formas de difusión con festivales, encuentros en que se propone a un escucha activo y co-creador. En el tercer episodio de la serie 7 del podcast CoMusic presentamos a Argentina y Venezuela. En la primera parte presentamos a Cecilia Castro y Eva García Fernández, 2 creadoras argentinas que no solo están tejiendo nuevas directrices en su creación, con diferentes influencias desde el pop, rock hasta la música contemporánea, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidad desde Argentina, cuestionando los activismos como una moda y no dándole la seriedad que estas desigualdades representan, como ser la violencia de género, la crisis económica, promover la inclusión de diversidades culturales y musicales en el mundo académico, entre otros.
En la segunda parte del tercer episodio presentamos a Diana Arismendi y Marianela Arrocha de Venezuela, dos creadoras que han sobrevivido o migrado debido a la crisis económica y político-social de su país en los últimos años y que, en consecuencia, sus creaciones se impregnan de este desgarre y añoranza desde y por su país. Sin embargo, desde la academia dentro y fuera de Venezuela, continúan trabajando para promover la música de colegas, interpretando y creando nuevos espacios y formas de difusión con festivales, encuentros, espacios para la investigación, entre otros. Sobre CoMusic, ha nacido por la necesidad de unir fuerzas con colegas, a pesar que ahora hemos quedado solo dos. Podemos decir que hace un poco más de un año es que ha tomado el rumbo actual, que es el de un activismo a través de un podcast que está generando alianzas, tanto con otros podcasts, así también con grupos que trabajan en pro de las igualdades de género, las diversidades a todo nivel humano y no humano. Y es así que tenemos ahora este podcast, estos 3 episodios de este podcast, en el que estamos resumiendo prácticamente un año de trabajo a través del trabajo de colegas compositoras. Lentamente CoMusic se está autodefiniendo en su propio activismo, inclusive más allá de lo que nosotros pensábamos al principio que podía ser. Además, nosotros habíamos pensado en CoMusic como un espacio para mostrar nuestro trabajo y mostrar el trabajo de nuestros colegas. Es así que de esta manera se ha ido delineando este intercambio con no solo colegas compositores y creadores, sino que con colegas intérpretes. Por eso tenemos también otras líneas del podcast en las que presentamos el trabajo que se ha realizado con colegas intérpretes de diferentes instrumentos. El espacio de CoMusic también se ha abierto a la participación de proyectos de otros colegas, que si bien no han sido directamente una colaboración con nosotras, ha sido también como una sintonía con sus proyectos. Gracias a los intercambios que estamos teniendo y a los espacios que nos estamos abriendo con radios, con otros colegas que tienen otros podcasts, es que estamos pudiendo ofrecer también un espacio en el que muestren sus propios proyectos. Por ejemplo, tenemos una alianza con Pachacamani de Bolivia, que tiene toda una transversal de educación, pero también de investigación desde la antropología y las ciencias sociales. Y tenemos otro que es exclusivamente de intérpretes y compositores con Chile, con el oboísta José Luis Urquieta. Y también hemos abierto el espacio a labels como el MOLC, que es un proyecto de personas de varios países, entre ellos una boliviana brasilera, que es mi colega y amiga, en el que están emergiendo desde sus propias iniciativas. Para nosotros es importante colaborar y abrir el espacio también a iniciativas propias, independientes, que están buscando una manera de también tener más espacios en diferentes directrices. Es así que promovemos también a través del podcast que todas estas personas y proyectos compartan sus experiencias y sus creaciones que se van dando en colaboración con otros artistas o a través de sus propios grupos de trabajo. Todos estos también trabajan autónomamente y tienen resultados que van desde lo antropológico, social, hasta lo más creativo y académico. Por eso, uno de los objetivos principales que tenemos con CoMusic y específicamente con el podcast de CoMusic es de hacer escuchar al resto del mundo todo lo que están haciendo nuestros colegas en sus diferentes actividades y proyectos. El podcast CoMusic también se ha ido definiendo para promover y colaborar con espacios de Latinoamérica, pero en su origen también ha trabajado, ya ha iniciado con un primer proyecto de un compositor suizo. O sea, no tenemos en ese sentido puertas cerradas, porque también depende de nuestras propias actividades, cómo nos vamos desarrollando y con quiénes nos vamos integrando, conociendo, colaborando. Pero por supuesto ahora estamos enfocadas, por lo menos en esta primera temporada del proyecto de colaboración con compositoras latinoamericanas, obviamente en combinación con Latinoamérica.
Igual esperamos que esto pueda crecer y como también lo habíamos hecho en uno de los episodios, habíamos hecho una colaboración con Radio Submarine que se proyecta más hacia todo lo que es el África, el continente africano. Es así que, como dijo Berta, no estamos cerradas, sino que queremos más bien que esto se expanda y pueda crecer. Nuestro objetivo es generar redes, pero también razones y también expansiones del trabajo creativo. Para nosotras es importante la creación. Ese es en realidad nuestro activismo. La creación y la difusión. Nuestra vena como CoMusic es la creación, la colaboración y la difusión conjunta desde los espacios creativos de cada uno. No solo pensamos en trabajar para nosotras, sino es un trabajo con una visión de hacer conocer el trabajo de colegas de diferentes países y de diferentes realidades y diferentes cosmovisiones. Mientras más escuchamos el trabajo de colegas de diferentes lugares, también más aprendemos y más nos reconocemos. Es una forma de crecimiento. No queremos esa idea así del compositor aislado con su inspiración en solitario, sino realmente queremos que esto se vuelva una explosión creativa desde y para los demás. No hay una pretensión de aislarnos o de solo hacer esto porque no tenemos un espacio propio, pero también hay que decirlo, esto ha surgido por la necesidad también de crear un espacio propio a la vez, pero como un nicho abierto en el que simplemente es un inicio y de ahí se expanda. CoMusic es nuestro activismo, a partir de un podcast que ha ido cobrando fuerza, a partir de una página web, a partir de unas páginas y redes sociales que se han creado en torno a CoMusic, es que está creciendo esto y se está multiplicando y se está haciendo escuchar y está creando también nuevos espacios y nuevas redes en las que se está promoviendo y haciendo escuchar toda esta música que en cierto momento incluso había sido como relegada, ¿no? Al llegar a otros oídos, a otros espacios. No queremos entrar en lo que decía una de las compositoras en uno de los podcasts que van a escuchar. No queremos ese negacionismo del problema evidente de género. A la vez queremos que nuestro aporte trate de ir más allá de señalar algo que ya nos afecta de entrada. Queremos que este espacio sea indistintamente para todos en lo posible. Claro que empezar desde activismos y diferencias evidentes es una forma de romper esto, pero eventualmente nosotras estamos abiertas a colaborar con todos. Ahora vamos a presentar la obra Arca de mi persona, Bertelena Artero Ponce. Esta es una pieza escrita en tiempo de pandemia a principios del año 2022 para un corto homónimo llamado Arc. Aunque influenciada por la parte visual, se la volvió a mezclar para que funcione desde el mundo sonoro caótico que se generó a partir del estado mental del personaje y también, en consecuencia y coincidencia, desde el encierro vivido en la pandemia. La obra está hecha con sintetizadores digitales, grabaciones de voz y una combinación de instrumentos de viento nativos andinos, tarcas, pinquillos, sicus y quenas, modificados con delay y distorsión. Es un microespacio construido desde la voz, amplificado y saturado alrededor de ella con los demás elementos, pero con el objetivo de escucharse desde la incomodidad que genera una bulla interior, casi esquizofrénica y repetitiva, que representa al personaje sobre el cual está inspirada la pieza.
Ahora les presento la obra Un día aquel de Lluvia Bustos Soria. Mi persona está hecha de recuerdos de extractos de grabaciones de diferente tipo que vienen a la memoria repetitivamente. Son pedazos que se van mezclando entre sí, de paisajes sonoros. Todos estos son extractos de grabaciones hechas en diferentes tiempos, épocas, situaciones y con diferentes técnicas de grabación, pero que por alguna razón están en tonos cercanos, lo que permite que se mezclen bien. A la vez se presenta una deconstrucción de un huayno que hacia el final se presenta completo para dejar finalmente que el escucha perciba por lo menos una vez la tonada completa. Los demás elementos son aproximaciones o escuchas de ambientes desde lo más cercano o detallado posible, como es el de las plantas que se tomaron con un aparato especial que capta solamente el sonido de estas. Con esta obra se pretende lograr una escucha de la integración de todos estos elementos y lograr conciencia de que todo a nuestro alrededor suena en mayor o menor grado, está vivo y todo forma parte de un conjunto o ecosistema que debe vivir en armonía, como se encontraron estos ambientes al sintonizarse en un mismo tono.
En la segunda parte del primer episodio presentamos a Valeria Valle y Crixea Coic de Chile, dos creadoras chilenas que han revolucionado y siguen en constante trabajo activista, no solo desde la academia y la educación musical, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidad desde Chile, como ser el extractivismo medioambiental, la violencia y desigualdad de género desde las artes, promoviendo la neurodiversidad, entre otros. Hola, mi nombre es Crixea Coic, yo soy compositora, profesora también de niños, jóvenes y adultos y amante del mar y de sus bellezas y sus problemáticas también. Muchas gracias por la invitación a este programa. Muchas gracias. Entonces, empecemos primero hablando justamente de tu activismo. Bien, mira, hay un asunto que ha sido transversal en toda mi vida, digamos, que es la educación. ¿Ya? Yo estudié también licenciatura en educación, trabajé muchos años en establecimientos educacionales y hace 20 años, 21 años ya, que trabajo y ahora actualmente dirijo una academia de música donde participan niños, jóvenes y adultos. Y uno de los asuntos que ha sido fundamental en este desarrollo docente es la inclusión en todo sentido. Bueno, hace unos pocos años, digamos, yo no creo que más de 10, lo que antiguamente eran tratados como enfermedades, trastornos de espectro autista, síndrome de Down, déficit atencional. Hoy día, por suerte, la mirada está cambiando y se habla de neurodiversidades porque son condiciones, no son enfermedades. Y claro, eso como mujer es muy patente, ¿no? O sea, estamos siempre tratando, ¿no es cierto?, de abrir espacios en nuestra condición de mujeres, que no significa que sea menos ni más, sino que es una singularidad. Y así también hay condiciones en nuestras constituciones neurológicas. Entonces esto hace varios años, como te digo, no tantos como me gustaría, se está reconociendo en los espacios pedagógicos. Muy de a poco, pero sobre todo se reconoce más porque las familias han hecho un activismo fuerte al respecto. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, en realidad estamos hablando de todas las personas, pero que históricamente han sido marginadas. Recordemos que, no sé, pues, a principios del siglo XX en Estados Unidos los niños con síndrome de Down eran quitados a sus familias y llevados a hogares del Estado y eran aislados, o sea, no tan a principios, años 50, 60. Aquí en Chile las escuelas diferenciales están recién terminando de existir. Entonces, los niños que eran sordos o ciegos o que tenían espectro autista estudiaban en lugares diferentes a los de otros niños que eran considerados normales. O sea, hoy día hablamos de neurodiversidades porque en realidad todos somos neurodiversos y neurodiversas. Tenemos condiciones neurológicas distintas, ya sea por género, por genética, y yo te aseguro que mientras más se investigue de esto, más vamos a ver que no existe esa supuesta normalidad sobre la que se han desarrollado terrible segregación en la pedagogía mundial. Eso es a lo que me refiero con neurodiversidad, es en ese contexto también. La inclusión en todo sentido. Estamos hablando de neurodiversidades, pero también que todas las personas pueden estudiar música, todas las personas pueden aprender música. Y eso se ha transformado en una especie de bandera y de identidad de este lugar, de la Academia de Música Aguasanta, donde todos saben que si vienen, pueden aprender. Un poco, yo diría, dejar de lado esto como que la música es solo para los artistas, ¿no? O sea, o los que tienen más talento. También hay cosas que se pueden desarrollar cuando hay deseo, cuando hay constancia. El ser humano se desarrolla de manera increíble y eso en la pedagogía lo conocemos. Hay estudios, hay investigaciones al respecto. Entonces la idea es generar un lugar de acogida, un lugar acogedor, donde cada cual en el espacio de sentirse bien va a ir desarrollando un aprendizaje. Y eso lo hemos logrado. Lo hemos logrado y también hemos logrado que haya muchos alumnos y alumnas que actualmente son músicos y estudian en universidades, no sé, algunos se están dedicando a la composición, a la docencia. Ha sido un proceso muy lindo. Y por otro lado, yo creo que este deseo también es un deseo de justicia, sí. Porque también en los ambientes artísticos y compositivos, por lo menos en el que me tocó a mí por la generación y la época entrar, era un espacio bien masculino, ¿no? Entonces, ser mujer en el año 98, querer estudiar algo relacionado con composición o música experimental en Chile, era una cosa bien masculina. Entonces, yo creo que este deseo de justicia, de abrir los espacios, ha sido como una especie de ancla y de guía.
Y también eso se ha involucrado en mi trabajo creativo. Hace varios años ya estoy relacionada con el mar y con personas del mar. Voy a bucear, voy a nadar, a surfear, qué sé yo. Pero más que divertirme, también empecé a ver las problemáticas que habían ahí. El extractivismo, que aquí en Chile es súper, súper, súper fuerte. Somos un país que tiene una costa inmensa de grande y eso también nos acarrea un dolor muy grande porque hay muchos intereses en las riquezas que hay en ese mar. Y bueno, y ahí está la minería, también la destrucción de los bosques submarinos, bastante invisibilizado por el tipo de leyes que hay lamentablemente todavía en nuestro país y que no protegen esos espacios. Y claro, cuando yo empecé a ir, primero, como les digo, a divertirme, después empecé a descubrir esto por la gente, no porque aparezca como públicamente, sino por la gente que está ahí, empecé a trabajar de manera fuerte en composiciones que tienen que ver con el mar. Primero como un deseo de visibilizarlo, de hacer que se recuerde que está aquí, porque es loco, o sea, Chile tiene mucho mar, pero los chilenos nos vinculamos muy poco con el mar. La gente va muy poco, nuestras aguas son muy frías, es un mar rudo, digamos, es peligroso, y es como que no existiera. Incluso hay gente que me pregunta, ¿tú buceas y ahí abajo hay algo? Como que fuera una especie de abismo negro donde no hay nada. Y eso ha sido bien importante, o sea, descubrir que hay un asunto cultural que permite también esta destrucción de la flora, fauna y funga marina. Hay mucha ignorancia de parte nuestra, como ciudadanos, como ciudadanas, y yo creo que el hecho de comenzar a generar conversaciones, genera preguntas. Uno de los casos como más notorios el último tiempo fue el caso de Dominga, en el norte de Chile, la minera Dominga, pero eso se vino recién a detener ahora. Esto lleva muchos, muchos, muchos años ahí y las comunidades llevan mucho tiempo pidiendo que eso no se realice. Incluso no se podría decir completamente a día de hoy que no se va a realizar. Es como que se ha logrado un avance, pero no es tan así, ¿no? Y también un poco, yo creo, otra cosa que es muy importante es que con el tema de la sequía se habla mucho de sacar agua del mar, como si fuera una gran solución. Desalinicemos y total hay tantas toneladas de agua. Y bueno, resulta que todo eso genera un desastre medioambiental irreversible. Entonces, también esas son conversaciones que surgen a partir de este trabajo, ¿no? De estas obras. No sé, quizás todavía las voy a estar haciendo, también estoy haciendo otras cosas, pero están ahí como una corriente permanente. Viajero está hecho con un poema del poeta chileno, amigo también, muy querido, Gaspar Peñalosa. Buzo, que me llevó a bucear al norte de Chile, a Isla Chañaral de Aceituno, y este poema relata la experiencia del buceo, digamos. Pero yo decidí tomar esta obra de Gaspar porque justamente en ese minuto estaba muy candente el tema de la minera Dominga, que es una minera que se iba a instalar justamente ahí, y su funcionamiento iba a generar un impacto medioambiental nefasto. Este lugar, la isla Chañaral y todo el archipiélago de Humboldt, que está desde Punta de Choros hasta allá, reúne una flora y fauna única en el mundo. Hay muchas ballenas que pasan por ahí a comer, hay muchos delfines que pasan por ahí, que entre todo su viaje que hacen alrededor del mundo, orcas, y también se han generado especies que ya son solo del lugar, porque hay una condición prístina en su medio ambiente en estas islas. Entonces, lo que iba a pasar con Dominga era horroroso. Y un poco este poema de Gaspar describe la maravilla que es este fondo marino. Y yo también estaba empezando a vivir la experiencia del buceo, entonces quería mostrar esto, como decir, oye, que miren esto tan hermoso, ¿qué va a pasar? No podemos permitirlo. De hecho, esa obra y Mar en Calma salen también en un disco que se llama Corales de Agua Fría, que se puede escuchar, está en Spotify, está en distintas plataformas, que también contiene obras de otros y otros compositores de acá de Chile, y todas están enfocadas a lo coral. Entre los tallos de güiros mecidos por las corrientes, nadan peces de roca en las paredes, cuevas y espos.
Pensos multiformes aderridos en pausa, amarillos con poros, 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 poros. Tapizan la piedra acariciándola incluso un soplido las haría caer cascas más y capaz de caparazones violeta que campan en el fondo, 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 fondo. Aquí está otro lugar que no retengo en la memoria por la sensación anterior. Comenzamos el ascenso que me acaba de pasar. Ya no me llevo completo el cuerpo mío eres submarino al tocar superficie sonrío y me pasmo. La portada es un punto al lado sur de la isla. Hola, mi nombre es Valeria Valle, soy compositora chilena y también soy académica, investigadora, divulgadora científica desde las artes y también fundadora del colectivo Resonancia Femenina. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Respecto entonces de mi actividad como compositora y como ser humano, en realidad, en este planeta, yo he tenido como una alta necesidad siempre de poder visibilizar el rol de la mujer en la música en sus distintas disciplinas, porque trabajo en la universidad.
universidad. Y en la universidad he visto ese espacio académico donde el rechazo a la equidad de género ha sido brutal y donde el negacionismo de ese actuar también ha sido brutal, porque en una época en donde esta nueva ola feminista logra instaurar nuevamente el tema en la palestra, el negacionismo respecto de esa actitud ha sido impresionante. Es como jamás nosotros hemos prohibido la entrada de una mujer aquí. Jamás hemos dejado que una mujer no haga clases de composición. Entonces, han habido como una serie de excusas fundamentadas en la academia y en la evaluación docente que a mí me parecen vergonzosas cuando tú simplemente podrías decir, en realidad, nunca nos dimos cuenta o esto lo teníamos muy naturalizado y la verdad, tienes razón, hay que cambiarlo. Punto. De ahí para adelante avancemos. Pero esa cosa de como nunca hubo un error, me ha tocado verlo muy fuertemente en la universidad. Y creo que el hecho de componer es un acto político en sí mismo. Una mujer que componga es un acto político aún en este siglo. Entonces, donde yo veo que la cantidad de académicas que hacen clases en la universidad todavía son muy inferior respecto de la cantidad de académicos. Y no porque no sean capaces, no estamos hablando de hacer beneficencia, sino que estamos hablando de que realmente reúnen las mismas competencias o más que sus pares. Entonces, en ese sentido, creo que es importante seguir dando como una pelea, crear espacios en donde las mujeres puedan desarrollarse de forma plena, íntegra, y eso es una de mis preocupaciones para seguir elaborando espacios de investigación, espacios de composición, espacios donde se puedan desarrollar el pensamiento sin ninguna línea editorial predeterminada, sino que finalmente es como una búsqueda de identidad sonora que cada cual verá cómo se va sintiendo mejor con esa misma búsqueda. Entonces, bajo esa premisa, mi activismo en la universidad es muy fuerte, lo cual me ha hecho, obviamente, fundar el colectivo Resonancia Femenina, que ya tiene 10 años de funcionamiento, con el Festival Leni Alexander, que también es un espacio de divulgación de las mujeres, con el Premio Ñañuca, que se reconoce la trayectoria también de mujeres que han sido importantes en la formación musical. Y eso también ha permitido generar redes internacionales, en donde nos dimos cuenta que este problema no era aislado, que era un problema globalizado, que era un problema instaurado por años, que las sensaciones de maltrato y de segregación habían sido colectivamente vividas, pero no sabiéndolo, sino que simultáneamente ocurrían los mismos hechos en distintas universidades y en distintos centros de formación. La misma necesidad como de buscar espacios para poder desarrollarse. Entonces, eso ha sido potente porque finalmente no era que uno tuviese un discurso aislado o cuando de repente dicen no, que ella está como mal porque le afectó algo. No, estamos hablando de que es una sensación colectiva a nivel internacional. Entonces eso me ha permitido tener, digamos, vínculos con la red de compositoras latinoamericanas. Con eso conoció a Melissa Vargas, bueno, a Lluvia, en donde uno empieza a conocer sus proyectos, sus inquietudes y empieza a aportar, en donde en realidad uno sabe esa inversión como de que uno tiene que hacer para abrir los espacios, para instaurarlos, que de repente uno espera como todo al tiro, pero sabes que eso va gatillándose de a poco, que tiene que tener una constancia, pero ya con una certeza de que tienes pares y compañeras que están como en la misma sensación de generar estas nuevas instancias de visibilización y de difusión de la música. También me he preocupado de que el repertorio que se enseña en la universidad sea un repertorio con equidad de género, que la bibliografía para distintas técnicas de la enseñanza de la composición tenga una mirada con partituras, por ejemplo. No solamente hay que aprender a entender la orquestación maravillosa que tiene Bruno Maderna, sino que también podemos ver la misma orquestación en Leni Alexander, en Lisa Lim, en que podemos ver compositoras latinoamericanas que han desarrollado el proceso del timbre, como Graciela Parasquevaidis, y las más contemporáneas, en donde uno ve a Ana Mora, a Ana Lara, tenemos a Tania Rubio también, que está haciendo todo un tema, ¿cierto?, con el desarrollo acústico y la vía acústica. Entonces, en el fondo, te podemos colocar para los mismos ejemplos que teníamos solamente a un repertorio masculino, incorporar un repertorio femenino potente, que tiene investigación, que tiene detrás una serie como de composiciones que dan cuenta de esa búsqueda de una nueva propuesta sonora.
Entonces, eso es importante que se haga conocer y eso involucra investigar, volver a analizar partituras, volver a generar nuevos ejemplos para los repertorios que uno enseña en la universidad. Entonces, es un trabajo un poco más largo, pero satisfactorio cuando uno ya puede decir, si quieres aprender a usar la modulación tímbrica, no solamente está este ejemplo desde Anton Weber, sino que también podemos revisar también partituras como Sofía Gubaidulina. Entonces, ahí ya empieza como el tema a equipararse y eso involucra ya como una nueva visión para las compositoras, sobre todo las compositoras y también para quienes se han sentido marginados del mundo del pensamiento creativo. Yo creo que eso también es súper importante porque si bien hay una preocupación desde el feminismo, pero nuestro feminismo es amoroso y ha incluido las diversidades, las disidencias y también a quienes se han sentido marginados en este mundo académico que es tan tóxico cuando quiere. Entonces creo que eso también ha sido importante de acoger y brindar solidaridad con quienes necesiten un refugio en el mundo de la música y sobre todo el de la composición, digamos, más experimental. Las dos. Bueno, la obra Chivo Expiatorio es una obra que fue comisionada por el ensamble de dibujos que está integrado por oboe, piano y en este caso ocupé el vibráfono, ya porque tiene percusiones, pero en este caso me quedé solo con vibráfono y es interpretado por José Luis Urqueta en oboe, Víctor Avial en piano y Pablo Palero en percusiones. Y la verdad que en ese momento yo estaba pasando por un momento en la universidad en donde finalmente el nombre de la obra da cuenta de la situación. Era chivo expiatorio. Pasé a ser como la culpable de algo, pero era porque era necesario culpar a alguien porque las cosas nunca funcionan. Entonces, cuando no funcionan, necesitan a alguien que tenga como la responsabilidad y como que en ese momento tuve que asumir yo una responsabilidad que no era mía. Entonces yo, como siempre en mis obras, trato como de decantar mi vida también. Como que mi vida, para mí componer es vivir también. Entonces yo dije, ya le voy a poner a la obra chivo expiatorio. En algo me tenía que desahogar de la sensación injusta que yo sentía que estaba viviendo y dije, bueno, para eso tengo la composición, aquí nadie me puede decir nada, así que vamos colocándole el nombre. Cuando me preguntan, le digo, sí, ¿te acuerdas cuando en la universidad pasó esto? Ah, sí, ya, por eso tienes, ¿verdad? Ya, oh, no, qué bien, me dicen, qué asertivo el nombre. La obra sí, indistintamente de esta situación contractual de la que me encontraba en la universidad, pero la obra sí tuvo una búsqueda tímbrica, en el fondo como un desahogo tímbrico, de un encuentro como de proyecciones, digamos, del sonido respecto del ir más allá. En el fondo tenía que ver con esa, a dónde termina la responsabilidad de la gente. Entonces proyectar el sonido hasta donde más uno podía decir que era responsable de otro sonido. Entonces la obra tiene un poco esa sensación de que se van juntando los timbres, como que van dialogando. Entonces tú dices, ¿hasta dónde la responsabilidad de la emisión de un instrumento con su melotipo, digamos, gatillaba la responsabilidad del total general de lo que estaba pasando en la obra? Entonces, en el fondo es como un encuentro de timbres que generan o deben ser responsables de un total. Entonces yo sentía que finalmente la sociedad un poco para mí funciona así. Somos personas que gatillamos eventos que tienen un efecto en lo colectivo, aunque no queramos, aunque tengamos una vida muy individualista, incluso ese individualismo tiene un efecto en lo colectivo. Y me gusta porque se encuentran, dialogan, se quedan con un mismo melotipo, pero no lo pueden tocar igual porque no son el mismo instrumento. Entonces lo vas trasladando, se va mutando de acuerdo al timbre del otro instrumento y finalmente tienes que recurrir como a otros recursos para que la cosa funcione. Y ahí, claro, aparece la copa de agua, el ibow que se pasa por las cuerdas del piano. Entonces, en el fondo, busquemos la forma de poder encontrarnos en algo, pero vamos a tener que buscar maneras para poder generar este encuentro y luego se va generando esta cosa que sí se encuentran, muy latinoamericana también, pero latinoamericana no es la cosa como tradicionalista, sino que en el ritmo. Me gusta esa cosa rítmica que tenemos nosotros sandunguera, el tin, tacatá, tití, ta. Me gusta esa cosa del merequetengue que le digo yo. Entonces, como que la obra, cuando ya tú te encuentras, generas esa cosa, digamos, sabrosona que tenemos acá los latinos y las latinas. Entonces, tiene un poco también ese sello de ir gestándose en ese como que, ya nos costó llegar, pero nos encontramos, está como esa cosa de celebración en el final, hacia el final de la obra, que tiene mucho mi música, un poco esa cosa del merequetengue rítmico. Así que espero que la disfruten también la obra que se llama Chivo Expiatorio, así como en un encuentro sonoro de la música.
Muchas gracias a las dos. De verdad ha sido muy interesante conocerlas y más aún ahora escuchándolas, no solo las palabras, sino la música. Agradecerles también. Gracias. Muy bonito también poder conversar con otras colegas, ¿no? No es algo que suceda tanto como uno quisiera. Así que gracias. Sí, muchas gracias. Siento que son como primeras instancias que uno se encuentra y con esto se puede dar pie como para ir generando como otras cosas creativas. Yo siempre creo como en esa cosa colectiva del comunitario, del crear cosas, digamos, donde se sienta cada persona que está dentro de ese colectivo como parte de algo. Creo que esa cosa identitaria es súper importante cuidarla, como de que la persona se sienta bien. Eso, a mí me importa que las personas se sientan bien en los espacios, por lo menos los que uno pretende generar o compartir, o donde yo estoy. Donde yo estoy, yo pretendo que la gente se sienta cómoda y bien, que lo disfrute. Y eso creo que ha sido muy lindo en este espacio. Ha sido lindo conocerla y que no lo hemos podido ver nunca físicamente, pero el conocer lo que hace la otra persona en una parte tan lejana da aliento, da esperanza, porque uno se siente muy sola a veces trabajando en su espacio, pero cuando te das cuenta que hay una estrellita por aquí, otra estrellita por acá, entonces de varias estrellitas se ilumina el cielo, entonces creo que eso es bonito, darse cuenta de que no son trabajos tan aislados, sino que estamos más conectadas y eso me parece fantástico. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Pues un gusto de verdad conocerlas. Muchas gracias. Un placer conversar con ustedes. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado CoMusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.